Trastornos genéticos. El conocimiento de la estructura y función del ADN marcó el comienzo de la era de la biología molecular, con una comprensión cada vez mayor de los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN y del procesamiento de las proteínas. Muchas enfermedades genéticas se pueden comprender a nivel molecular, lo que da lugar a un análisis de diagnóstico específico y a los tratamientos apropiados, aunque las enfermedades se pueden presentar a cualquier edad, pero las más evidentes y graves comienzan en la infancia. Las enfermedades crónicas de la infancia presentan un componente genético obvio o están influenciadas por una susceptibilidad genética. Las categorías principales de los trastornos genéticos infantiles son las enfermedades monogénicas, cromosómicas y multifactoriales. Los trastornos en pediatría. ¿Qué es un genoma? El genoma es el contenido total del material genético característico de una especie. También el genoma humano está formado por los 23 pares de cromosomas del núcleo y por el cromosoma circular de la mitocondria. En ellos están los genes o unidades que representan el soporte material de los caracteres hereditarios, conjunto de propiedades y funciones transmitidos a través de las generaciones que les permite perpetuar la especie. Las mutaciones. ¿Qué es la mutación? Es una alteración o un cambio en la información genética de un ser vivo y que por lo tanto va a producir un cambio de características que se representa súbita y espontáneamente y que se puede transmitir o heredar a la descendencia. La unidad genética es capaz de mutar, es el gen, que es la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN. La clasificación de las mutaciones son 3, la mutación génicas, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. En las mutaciones génicas tenemos las por situaciones de bases, las inversiones y delecciones, y expansión por repetición de trinucleótidos. Y las mutaciones cromosómicas están las delecciones, transformaciones, las duplicaciones y las inversiones. Las mutaciones genómicas están las anomalías cromosómicas, autonómicas, numéricas, y las anomalías cromosómicas sexuales numéricas. El diagnóstico genético prenatal. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico prenatal está indicado para cuando existe una enfermedad familiar, materna o fetal, que representa a un mayor riesgo de malformaciones o anomalías cromosómicas con una enfermedad genética. A la edad materna de los 35 años que se asocia un mayor riesgo de anomalías, es la razón habitual para el diagnóstico prenatal. Es por eso, no sé si han escuchado a los doctores decir que tienen mayor riesgo de que nazcan con malformaciones. Esas malformaciones, continúa mi compañero. Bueno, ahora veremos las indicaciones del estudio genético. Para realizar un estudio genético se debe realizar una serie de pasos. Como primer paso es la historia clínica dirigida, lo cual para el médico es un instrumento muy importante para acceder de manera fácil, rápida, a los datos del paciente si ha padecido alguna enfermedad anteriormente, tanto específicos como inespecíficos. El siguiente paso es la exploración clínica general o específica. La general es un examen médico donde el médico determinará si tienes algún problema físico. Y el específico es donde ya se realiza una anamnesis clínica concreta para que pueda recopilar nueva información, el porqué de sus síntomas. El siguiente paso es los exámenes complementarios, que son muy valiosos para que puedan aportar al diagnóstico. Todo esto ellos determinarán un consejo genético o un asesor genético. El asesor genético son profesionales que valoran si tienes alguna enfermedad genética o que padeces de alguna enfermedad genética, donde ellos toman decisiones informadas para después ya que tengan conocimiento y que puedan proseguir
con el estudio genético. Les daré un ejemplo. Les presento a María. María es una asesora genética, lo cual recibe en su consulta a una familia muy preocupada por su hija, por la enfermedad de su hija, lo cual sospechan que tiene fibrosis quística. Por lo cual Carmen recopila información, datos sobre tal vez familiares, antecedentes que tal vez han padecido de esta enfermedad, y también ella misma les explica de la enfermedad. Existe una primera pretest donde explica las causas, el manejo de la herencia de la enfermedad, el test genético disponibles, posibles resultados del test, las implicaciones futuras de ese resultado para el paciente y para su familia. Si finalmente el paciente decide seguir adelante, ya teniendo toda la información necesaria, se realiza el estudio genético. La asesora y otros profesionales sanitarios se prepara para darle la información a los pacientes. En la consulta del post-test, Carmen les informa que su hija padece de fibrosis quística, lo cual la consulta del post-test incluye la comunicación e interpretación de los resultados del test, apoyo emocional para afrontar el diagnóstico, ofrece un seguimiento destinado a detectar familiares afectados y planificar futuros embarazos. Ahora vayamos con lo siguiente. ¿Cuándo solicitar un consejo genético? Vamos a dar lectura a tres problemas genéticos, que es la talla baja o alteraciones del crecimiento, problemas de conducta de origen genético como la esquizofrenia. 3. Cuando una mujer pretende conseguir un embarazo con 35 años o más. Ahora veremos uno de los síndromes genéticos más representativos, que es el síndrome de Down, LSD. Es una condición genética que se presenta a uno de 800 nacimientos, lo cual se caracteriza por tener una información genética cromosoma 21, que esta es extraadicional. Se caracteriza también por alguna manifestación clínica que se incluyen retraso de desarrollo psicomotor, déficit cognitivo en porcentaje bajo, que pueden tener problemas cardíacos. Esto no es una enfermedad, sino es que ellos tienen extradicional aquello que es el cromosoma 21. Los factores y el diagnóstico que se realizan puede ser uno, la edad avanzada de la madre, lo cual puede ser un factor muy importante. El haber tenido un hijo o una hija con el síndrome de Down, o también puede ser portador de la transmisión genética, translocación genética. Continuando con el tema, quiero referirme al síndrome de Patau o trisomía 13. Es una enfermedad cromosómica y se debe a la trisomía o presencia de cromosoma extra en el PAC13, alterando el conteo normal del cariotipo del ser humano, obviamente. Fue formalmente documentado por primera vez en el año 1960 por el genetista Klaus Patau, a quien se debe su nombre. La trisomía 13 se caracteriza por presentar múltiples alteraciones graves, tanto anatómicas como funcionales en los órganos del sistema vital. Por esta razón, el 80% de los fetos afectados con este problema no llegan al término adecuado en su desarrollo. Y los que logran nacer manifiestan nacer complicaciones severas al punto de fallecer en los primeros meses de vida. Como sucede en otros síndromes causados por alteraciones cromosómicas, vale decir, cuando las células reproductoras, bien sea del lóbulo materno o el espermatozoide paterno, esta se divide, ocurre la migración inadecuada de los cromosomas y se produce una copia extra del cromosoma 13, que bien puede estar presente en todas las células, en cuyo caso se denomina trisomía, o puede estar presente en algunas células presentes, en otras no, lo que se llama mosaicismo.
Se puede encontrar solo una parte del cromosoma extra en todas las células, lo que se conoce como trisomía parcial. La edad materna avanzada constituye un factor avanzado de riesgo para este síndrome. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el síndrome del Patau no se hereda de padre de hijos. Los bebés con trisomía 13 suelen tener un bajo peso al nacer, presentan malformaciones craneoencefálicas, la cara presenta anormalidades, problemas en los glóbulos oculares, la nariz la tienen un poco aplanada, así como el labio leporino y el paladar hendido en este caso. Como puede ver, observar en la diapositiva, las orejas son displásicos y de implantación baja. En estos casos presentan sordera total. Esto por alteraciones del sistema nervioso central. En el tórax pueden localizarse anomalías graves como problemas cardíacos. En el abdomen suelen presentar anomalías en el riñón y malformaciones del aparato genital. En las extremidades presentan malformaciones en los dedos de las manos y en los pies. Displasia de caderas juntamente con malformaciones de la columna vertebral. Bueno, el diagnóstico. Es importante mencionar que el 80% de los fetos se detecta mediante ultrasonidos prenatal, la holoprosencefalia, característica de este síndrome. El fenotipo de los fetos recién nacidos con trisomía 13 suele ser subjetivo. De este diagnóstico es imprescindible la realización de un cariotipo, vale decir, pre o postnatal, para poder confirmar. Bueno, ahora voy a referirme al síndrome de Edwards. Es importante ver el por qué se produce este síndrome. En este caso es un síndrome genético en el cual una persona tiene una tercera copia del material del cromosoma 18 en lugar de las copias normales. La mayoría de los casos no se transmite de los padres a los hijos. En cambio, los problemas que produce esta afección ocurren en el espermatozoide o en el óvulo en el que se forma el feto. Es importante mencionar las características que tienen estas personas con el síndrome de Edwards. Las personas que sufren esta patología se caracterizan, en este caso, por el peso bajo al momento de nacer, ciertos rasgos inusuales como la cabeza pequeña, con una forma normal, mandíbula y boca pequeñas, puños apretados con dedos superpuestos en este caso y defectos en el corazón, los pulmones, el corazón, el riñones, el estómago. El síndrome de Edwards se considera una enfermedad genética grave a nivel clínico, debido a que la presencia del trisomio 18 se asocia a las anomalías del desarrollo del feto y posterior a ello los defectos de los órganos internos, el corazón, el cerebro, en el sistema inmunitario y en el control de la temperatura y en otros factores. Voy a ceder la palabra a mi compañero. Bueno, continuando con el tema, voy a hablar acerca del síndrome de Turner. En sí, el síndrome de Turner en sí es un trastorno genético que afecta en sí el desarrollo de las niñas. ¿Esto a qué? Esto a causa de que es un cromosoma X o X ausente o incompleto, diríamos. En sí, las niñas en sí que lo presentan esta enfermedad, el síndrome de Turner en sí, son las que tienen una baja estatura o tienen una mala función, digamos, de una forma adecuada, ¿no? Bueno, el trastorno, diríamos, de Turner o el síndrome de Turner, en sí, esto es cuando una mujer nace con un solo cromosoma X. Y esto se lo caracteriza en sí por un cromosoma sexual ausente o incompleto, diríamos. Los síntomas de estos son los que incluyen la baja estatura, el retraso de pubertad, la infertilidad, los defectos cardíacos y los ciertos problemas en sí de aprendizaje que se ve. En sí, el tratamiento sí existe, pero el tratamiento consiste en sí en una terapia de hormonas, ya que el tratamiento en sí de fertilidad puede ser necesario para las mujeres que quieran quedar embarazadas.
Bueno, si bien el tratamiento puede ayudar, sí puede ayudar, pero esta enfermedad en sí no tiene cura, ya que bajo este se requiere un diagnóstico médico. ¿Para qué? Para hacer un análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes. Y esta enfermedad en sí, el síndrome de Turner en sí, son crónicas que pueden durar años o toda la vida en sí. Pero el síndrome de Turner en sí produce, o podríamos decir que solo afecta solamente a las personas de sexo femenino, ya que se produce cuando falta un cromosoma X, de una forma total o parcial, diríamos. Bueno, para esto sí se requiere diagnóstico médico sí o sí, ya que los síntomas que incluyen de estatura baja o retraso de pubertad o mediante los ciertos problemas de aprendizaje, en sí las personas pueden sufrir diferentes daños, ya sea en el desarrollo, las anormalidades en el desarrollo de los órganos reproductivos, en la pubertad tardía o la talla baja. Y en el otro caso sería en sí todo el cuerpo, ya sea mediante la presión arterial alta. Y otro sería el corazón, ya que mediante esto se ve el defecto cardíaco o congénito, o el estrechamiento de la aorta. Esas serían las personas que pueden sufrir. También puede sufrir en la boca, en los dientes, donde no se desarrollan con normalidad, o paladar anormalmente muy elevado, diríamos, ¿no? Pero los más comunes que podríamos ver en las personas con síndrome de Turner serían la ausencia de la menstruación, la distrofia y las infecciones del oído, ya que esto se ve recurrentemente, la infertilidad femenina, el aumento de los lunares, el cuello alado, la deforme del oído, la malformación, diríamos, también de los riñones, tanto de las manos y pies, que mayormente se ven al nacer, tanto la obesidad o la pérdida de audición que se puede ver también, o la hipoactiva en el trastorno de la visión. Bueno, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza en sí que bajo un funcionamiento anormal. En sí, estos se caracterizan bajo un funcionamiento anormal de ovarios. Y la discapacidad en sí el síndrome de Turner en sí no se considera una discapacidad, aunque puede causar ciertas dificultades para el aprendizaje. Entre ellas podríamos ver, por ejemplo, en problemas de aprender las matemáticas, por ejemplo, o los problemas de memoria, de recordar en sí, ¿no? Lo que se habla. Pero el síndrome de Down sí afecta a otros órganos, ya sea en las anomalías óseas o en la hinchazón de los pies y manos, tanto en la sordera o posible afectación gastrointestinal o cardiovascular. Y en sí es uno. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del otro que sería el síndrome de Klinefelter. El de Klinefelter, en sí esta es una afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional de un cromosoma X, diríamos. En sí, el síndrome de Klinefelter, en sí, una de sus funciones o causas en sí es que ocurre como consecuencia de un error en sí, aleatorio, que hace que un varón nazca con un cromosoma sexual adicional. En sí, esto no es una afección hereditaria. Los seres humanos en sí tenemos alrededor de 46 cromosomas, entre ellos cromosomas sexuales que determinan el sexo de la persona. O sí, eso se basaría más que todo. Pero dentro del trastorno genético, en el que un varón nace en sí con una copia adicional del cromosoma X, en sí el síndrome de Klinefelter no es hereditario, sino que aparece como resultado de un error genético aleatorio después de la concepción. En sí, los hombres que nacen con síndrome de Klinefelter o
Klinefelter pueden tener niveles bajos niveles bajos. Tanto la masa muscular reducida, tanto el poco vello facial o corporal diríamos también, ya que la mayoría de los hombres con esta enfermedad no producen esperma o lo hacen en cantidades reducidas. El tratamiento en sí puede consistir en el reemplazo de una testosterona o tratamiento de fertilidad. Pero si bien el tratamiento puede ayudar en sí, pero la enfermedad tampoco no tiene cura. Requiere de un diagnóstico médico, sí, bajo un análisis de laboratorio en sí o de estudios mediante imágenes. En sí, ¿cómo se puede identificar estos puntos? Se puede identificar bajo la estatura mayor o el cuerpo menos musculado que otros niños de su edad, caderas más anchas y piernas y brazos más largos, diríamos, o huesos más débiles o menor nivel de energía en sí de persona. Bueno, eso sería todo, licenciado.